Josué toda la región de las montañas, del Negev y de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Capítulo 11, versículo 1. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensajes a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas, y en el Araba al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que estaba a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y a sus carros quemarás a fuego. Hasta ahí nomás vamos a leer en esta porción. En el capítulo número 10 se puede ver una confederación del sur que viene a atacar a Josué porque los gabaonitas se han convertido e hicieron pacto con Josué. Y esos reyes del sur se confabulan y vienen a atacar a Josué, pero Josué, guiado por Dios y por el poder de Dios, los destruye absolutamente a todos. Y ahora se prepara otra coalición, aquí en el capítulo número 11, más grande y mucho más poderosa, que viene desde el sur. Y nosotros vamos a estar estudiando, hermanos, esta batalla, esta guerra y todo este conflicto espiritual que Josué va a emprender guiado por el Señor. Ahora, ¿por qué estamos tomando el libro de Josué? Bueno, hay un principio muy hermoso en el Nuevo Testamento que dijo el apóstol Pablo a los romanos. Dijo él: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. De manera que todo lo que hay en el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza, para que podamos tener paciencia en medio de la adversidad y de cualquier enemigo que se levante, y tengamos consolación y esperanza por las Escrituras. Y por eso es muy bueno leer siempre el Antiguo Testamento. Bueno, ahora viene esta coalición comandada por el rey Javín de Azor, que reúne a todos los ejércitos de las llanuras marítimas de Filistea, los ejércitos de las montañas de Sarón, los ejércitos de los jebuseos, y es muy posible, hermanos, esta gran cantidad de gente, miles de soldados montados a caballos y con carros, es muy probable que toda esta confederación haya inspirado al autor del libro de El Señor de los Anillos. No sé si usted ha escuchado hablar de esa película y ese libro, que fue escrito por un británico que se llama J.R.R. Tolkien. Él es creyente. El autor de la saga de El Señor de los Anillos es un creyente. Y él monta toda esa saga en esa película, donde uno puede ver una gran cantidad, miles de monstruos que vienen a combatir el mago blanco, al rey que va a surgir para poner fin a la invasión satánica.
Y todas esas películas finalmente se basan en la Escritura para mostrar una lucha entre el bien y el mal. Y en esta ocasión, el ejército que viene contra Josué realmente es numerosísimo. En el versículo 4 del capítulo 11 dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, muchísimos caballos y carros de guerra. Y todo este ejército viene decidido a destruir a Josué porque Josué representa un peligro para lo que ellos practicaban en la tierra de Canaán. Realmente esta es una enemistad que se presenta en la Biblia entre los hijos del diablo y los hijos de luz. Y en toda la escritura se ve esta marcada diferencia entre ambos bandos, la lucha o la oposición que existe entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el apóstol Juan, por ejemplo, en su primera carta, él dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se fija? Están en el mundo los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y agrega Juan, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Juan presenta en su primera carta la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y como ejemplo de un hijo del diablo, Juan en esa carta precisamente presenta a Caín. Y dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahí desde el Génesis comienza esta rivalidad entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Y cómo son los hijos de Dios? Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, es un hijo del diablo. Y es muy interesante, queridos hermanos y amigos, que una característica de un hijo de Dios es que tiene amor a sus hermanos y tiene deseos de congregarse, tiene deseo de estar en la iglesia, de estar con los creyentes, servir al Señor, porque ese creyente es un heredero y toda herencia siempre es comunitaria con el pueblo de Dios. Este odio característico del mundo y el amor característico de los hijos de Dios es algo que aparece en toda la Escritura. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribió a los tesalonicenses, les pidió encarecidamente que oraran por él para poder llevar la palabra de Dios y dijo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, ¿ya? Y más que nunca, hermanos, en el mundo que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo, sobre todo aquí en Chile, estamos gobernados por hijos del diablo. Estamos en una sociedad que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Y esa enemistad que comienza en el Génesis, en el Nuevo Testamento, cuando uno llega al último libro de la Biblia, sigue presente esa enemistad cuando termina el milenio. Uno habría de esperar que una vez que terminan los 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra, que la gente ya no va a ser hijo del diablo. Pero Satanás es suelto. Cuando los 1000 años se cumplan, dice Apocalipsis 27, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Tal como esta multitud que viene a combatir a Josué, de la misma manera Satanás reúne una gran cantidad como la arena que está a la orilla del mar para ir a pelear contra Dios y contra la ciudad santa. ¿De dónde sale tanta gente después del milenio? Es que el diablo, después que es suelto, tiene siempre sus adeptos. La gente no se va a convertir con el milenio. Millones de almas nunca se van a convertir. Qué terrible es el corazón humano. En las condiciones más favorables de vida no se regenera. Nadie cambia por
mejorar la situación económica de un país. El único cambio posible es la obra de Jesucristo. La cruz del Calvario es lo único que puede cambiar el corazón de un pecador y hacerlo un hombre o una mujer que ame a otros y que busque el bien de otros y que honre con su vida a Dios. Bueno, en este caso de Josué, vamos a Josué capítulo número 11. Era Dios que estaba garantizando la victoria a Josué. En el versículo número 6, capítulo 11, versículo 6, más Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros y quemarás a fuego. Y fíjense, hermanas y hermanos amados, que Josué tenía un temor natural, porque Dios le dice, no tengas temor. Uno a veces podría pensar, bueno, este Josué y muchos otros creyentes eran llenos de valor, ¿ya? No, no es así. Josué era un hombre que tenía temor frente a esta gran multitud de enemigos, ¿ya? Y el temor era normal porque las desventajas eran evidentes. Fíjese en el versículo 4, volvamos al versículo 4, hay tres desventajas. Primero nos dice la desventaja numérica. Salieron ellos, todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. ¿Ya? Realmente eran miles de cananeos contra un ejército que no era más de 1 millón de judíos. Estos otros eran miles y miles que venían contra el ejército de Josué. Además, la segunda desventaja, el numeroso contingente a caballo. Dice, con muchísimos caballos. De manera que esto nos muestra que Josué no andaba a caballo, ni a mula, ni en camello, ni en elefante. Josué estaba combatiendo siempre a pie. Y mire la tercera diferencia, en el versículo 4 al final, y carros de guerra. Es decir, estos cananeos tenían la última tecnología. Era dificilísimo poder combatir contra ellos. Yo no sé si ustedes se han enterado de la guerra entre Rusia y Ucrania, tremenda guerra que hay, y la única manera de combatir a los rusos es con la última tecnología. Y por eso Europa y Estados Unidos envían su tecnología y su armamento para que puedan detener los misiles de los rusos y el armamento y los tanques y de alguna manera puedan detener ese avance de los rusos, la última tecnología. En este caso, los cananeos tenían la última tecnología y humanamente era imposible vencer esa confederación, ¿ya? Y saben que según un historiador judío llamado Josefo, él dice que esta confederación que viene del norte eran casi 300.000 soldados de infantería, 10.000 de caballería y 20.000 carros de guerra, ¿ya? Y realmente era enorme y alarmante esta confederación que viene invadiendo para destruir a Josué y su ejército. Entonces Josué tiene temor. ¿Mm? Yo no sé si alguna vez a usted le ha dado temor frente a algún peligro, alguna adversidad, alguna noticia, alguna enfermedad, alguna cosa que se abalanza contra uno y uno se siente tan pequeño y miserable. ¿Qué voy a hacer? Bueno, este libro, por lo menos unas 7 veces Dios le dice a Josué que no tenga temor. En el capítulo número 1, acompáñenme ahí, el capítulo 1 comienza con esto, le dice Dios a Josué en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y podemos tomar esto también, apropiarnos de esto nosotros. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el versículo 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Y Josué necesitaba este aliento tal como usted y tal como el que habla. En el capítulo número 8 también nos dice, aquí en Josué capítulo 8, versículo número 1, Jehová dijo a Josué, no temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube, Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, Ojai, y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y le vas diciendo reiteradas veces que no tenga temor. En el capítulo número 10, que ya lo vimos, en el verso número 8, Dios le dijo, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. ¿Ya? Y fíjense, hermanos, que es muy importante esto. Yo quiero remachar este aliento que Dios le da a Josué para que nosotros también tomemos este aliento de parte de quien viene del mismo Señor que anima a su siervo, le dice, no temas, yo entregaré a todos ellos muertos, le dice aquí en capítulo 11, versículo número 6. Y saben, hermanos, la manera de no tener temor en medio de la adversidad es considerar que este aliento viene de Dios. Dios es el que nos dice que no tengamos temor, porque Él está con nosotros. ¿Ya? Esto fue lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí a un desesperado padre que había perdido a su hija o que estaba tan enferma que ya había fallecido. ¿Se acuerda Jairo que vino con su hija que tenía 12 años? Y le vinieron a avisar que no molestara más al maestro porque ya había muerto su hija. Y el Señor escuchó y dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, no temas, cree solamente. Y lo alentó, el Señor Jesucristo con sus palabras, lo alentó para que tuviera fe y siguiera adelante. En otra ocasión, el Señor Jesucristo también a sus discípulos tan asustados, cuando les pidió que cruzaran el mar de Galilea y remaran mar adentro, los discípulos vieron que venía alguien caminando sobre las aguas y cuando lo vieron andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el Señor siempre le decía a sus discípulos, no tengan miedo, soy yo en medio de aquella cosa que ustedes no entienden. Y esto lo podemos aplicar en manos a nuestra vida, cualquiera sea nuestra preocupación o temor que podamos enfrentar mientras estemos aquí. Ya el Señor le dijo también a los discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿ya? Y el Señor les dice a ellos, no eran muchos, eran pocos como nosotros, pero les dice, no tengan miedo, manada pequeña, porque Dios les ha dado a ustedes el reino y ustedes son los herederos. Y hermanos, entonces nosotros esta noche, cuando nos vamos a dormir, me gusta mucho el salmo que siempre Jessica me dice antes de dormir y que se lo dice a todos los pequeños que ella conoce. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y qué bueno es quedarse dormido con ese Salmo 4:8, porque todo está en las manos de Dios. Si Dios está con nosotros, hermanos, no tenemos por qué tener espanto ni miedo. ¿Ya? Confianza en el Señor. Ahora, hay dos mandamientos que Dios le da a Josué. Dios le dijo, no tengas temor. Yo voy a entregar a tus enemigos, pero hay dos cosas que tú tienes que hacer. Y estas cosas son muy importantes para nosotros. Vamos a Josué, capítulo número 11, versículo número 6. Dios le dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Aquí hay los dos mandamientos. Número uno,
desjarretarás sus caballos. Número 2, y sus carros quemarás a fuego. ¿Qué es lo que es desjarretar los caballos? Es cortarle los tendones de las piernas a los caballos. ¿Y qué es lo que es quemar los carros? Hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque Israel, como Josué, debía vivir solamente por la fe. ¿Ya? Y hermanos, esto es igual para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a vivir confiando solamente en los recursos de nuestro Dios, y no confiar en nuestras habilidades, en lo que podamos hacer y conseguirnos y desesperarnos, porque si no hago esto, entonces me va a pasar esto y esto, y empezamos a tomar caldo de cabeza. Hay un salmo que dice, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Salmo 33, 17. Y Dios inspiró eso porque realmente la salvación, la liberación de alguien no depende de la fuerza de un caballo, ¿ya? Y este mandamiento de cortarle los tendones a los caballos para dejarlos inhabilitados, a veces lo ocupaban los israelitas solamente para tareas domésticas, pero no se podían usar para la guerra. Ese es el objetivo, ¿ya? Y Israel tenía que aprender esto, no con caballos Israel, ¿ya? No podemos confiar en la fuerza natural, ¿ya? Este es un mandamiento y aparece muy bien en el Salmo 147. En el Salmo 147 dice ahí en el versículo número 10 que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Jacob luchó con el ángel en Peniel, ¿se acuerdan ustedes cuando luchó? Estuvo combatiendo, es una lucha espiritual que tenía Jacob, que le decía al Señor, el ángel es el Señor, ahí en esa escena, le dijo, bendíceme. Entonces, y Jacob insistía, no te dejaré si no me bendices. Entonces, el Señor le cortó el tendón de una pierna a Jacob y lo dejó lisiado para siempre, cojeando. ¿Ya? Y cojeando y sin fuerzas era la mejor bendición que Jacob pudo obtener. Yo no sé, hermana o hermano, si tú quieres que Dios te bendiga. A veces uno cree que bendición es tener salud, tener una buena economía, que no nos falte nada, pero muchas veces eso, hermanos, más es un estorbo que una bendición. A veces la bendición es que Dios permita una enfermedad o que permita alguna cosa que nos debilita para que podamos depender del Señor, para que podamos confiar, porque teniendo habilidades y libertades nos volvemos orgullosos e independientes. También los carros debían ser quemados. ¿Por qué tenían que ser quemados los carros? Porque es un peligro para Israel confiar en las ventajas técnicas. Era un peligro para Israel confiar en cualquier ventaja como armamentos bélicos, como estos carros, en lugar de depender absolutamente de Dios. Porque la guerra no era de Israel, la guerra era de Jehová, ¿ya? Por eso, en el tiempo del profeta Isaías, cuando les tocó ministrar al profeta Isaías, por lo menos durante toda su vida, más de 4 reyes, a todos ellos les decía Isaías que confiaran en Dios, que no fueran a Egipto a pedir ayuda, ni a Siria a pedir ayuda, sino que confiaran en el Señor. Y Isaías escribe, ay, de los que descienden a Egipto por ayuda para confiar en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel,
ni buscan a Jehová. Estoy leyendo en Isaías 31:1. Y en el capítulo 30, Isaías, en el versículo número 7, dice algo, hermano, sorprendente, que le decía a uno de los reyes a quien aconsejaba él. Le dice en el verso número 7 del capítulo 30 de Isaías: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Es lo que le dice. Oye, Egipto inútilmente te ayudará. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Ya? Quédense quietos. Esperen en el Señor. Si Dios permite que vengan enemigos, quédense quietos, porque Dios es el que los va a librar a ustedes. Entonces, hermanos, nunca le contemos nuestros problemas a otras personas. Contémoselos primero a Dios, acudamos a Dios, dependamos de Dios, porque Él es el Dios todopoderoso y Él nos va a ayudar a que descubramos su gracia y su poder sobrenatural a nuestro favor. Y muchas veces es mejor estar en desventajas que en ventajas mundanas, ¿ya? Y podemos tener nuestra alma amenazada por esas ventajas, ¿ya? Muchas veces, muchas cosas que tenemos, hermanos, terminan siendo un problema para poder servir al Señor. Y aprovecho de decir algo muy práctico, hermanos. A veces uno quisiera tener otra propiedad, una casa en la playa, una casa en la montaña, tener un buen auto, tener cosas, ¿no es cierto? Es lícito todo aquello. Pero ten mucho cuidado que eso no te vaya a apartar del Señor, que no te vaya a alejar del pueblo de Dios, que no vaya a impedir tu servicio al Señor. ¿Ya? Bueno, el salmista dice en el capítulo 20, en el Salmo 20, en el versículo número 7, dice: estos, refiriéndose a los paganos, a los cananeos, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Ya? Qué hermoso esta decisión. Bueno, que ellos confíen en toda su estrategia militar, en sus ventajas, pero nosotros vamos a confiar en nuestro Señor. Vamos a depender de Él. Y esta es la manera de vivir. Esto no significa que seamos flojos, esto no significa que no tengamos deseo de prosperar y tener una mejor casa, un mejor trabajo y darle una buena educación a los hijos. Todo eso hay que hacerlo, pero nunca, nunca, hermanos, que eso signifique postergar al Señor. Bueno, volvamos a Josué, capítulo número 11 y el verso número 7. Dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Dios le dijo que no tuviese temor, que Dios iba a vencer a todos sus enemigos, pero eso no significó que Josué no hiciera nada. Josué dijo: muy bien, Señor, tú los vas a vencer, ya, vamos a la guerra. Y salió inmediatamente Josué, ¿ya? Y lo hace obedientemente, porque Dios le dijo: tú vas a desgarretar a los caballos y vas a quemar los carros. Entonces Josué inmediatamente se levantó a hacer lo que a él le correspondía. En esto fue muy obediente, y Josué nos muestra en este capítulo esta característica importantísima de un hijo de Dios: la obediencia. Viene el verso número 9. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Fue obediente, ¿no es cierto? Versículo número 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y lo destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. ¿Ya? Versículo número 15. De la manera que Jehová le había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Fíjese en la obediencia. Bueno, Dios le dijo a Moisés esto, Moisés me lo dijo a mí, y yo lo obedezco. Y en el versículo número 23
Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó a Josué y a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Ya? Conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, dice el versículo 23. Y saben, hermanos, que la obediencia garantiza nuestra victoria. Lo mismo para Josué. Y Dios puede bendecirnos con toda libertad. Y saben, esta fue una de las características principales de nuestro bendito Salvador. Él se caracterizó por una absoluta obediencia a su Padre. Él dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire qué obediencia la del Señor. El Señor siempre estaba obedeciendo, escuchando y haciendo lo que veía que el Padre hacía. Y agrega también el Señor, estoy citando el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, y en el verso 30 agrega, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué hermoso. Qué hermosa obediencia la del Señor Jesucristo. Esta es su característica principal y dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ya? Y esto, hermanos, nosotros tenemos que imitar, obedientes a Él, ya siempre obedientes a Él. Y es precisamente esto lo que cantamos a veces en las conferencias o cuando nos reunimos, obedientes a Él siempre habremos de ser. ¿Se acuerda ese himno tan hermoso? Bueno, ¿por qué cantamos ese himno? Porque es una característica del Señor y es algo que nos va a ayudar a nosotros a, a tener avances espirituales por este mismo camino de la obediencia. Lo que distingue, tengo anotado en mis apuntes aquí, lo que distingue a un creyente espiritual de un creyente carnal es la obediencia al Señor. A veces uno puede tener su propio criterio, su propia manera de querer hacer las cosas, pero hay que obedecer lo que dice Dios en su palabra. Porque, hermanos, la derrota espiritual siempre va a ser cuando no obedecemos la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, ¿ya? Y debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago 1:21. Y a veces, hermanos, cuando vamos a la reunión, Dios nos puede decir que algo está mal en nuestra vida y que tenemos que cambiar el rumbo y obedecer. Y Dios nos dice así en su palabra para que nosotros podamos salvar nuestras almas, no en cuanto del infierno, sino de una vida estéril y desaprobada por Dios. Muy bien, saben, hermanos, esto fue muy importante para Josué porque se terminaron los milagros. ¿Ya? Recuerda que antes, en el capítulo 10, Josué oró, el sol se detuvo y la luna también, ¿se acuerda? Tremenda oración. Se terminaron los milagros y ahora sigue una vida de fe y de obediencia. Y no importa el número de los enemigos, pero si Josué obedece a Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Y qué hace Josué? Volvamos a Josué capítulo número 11, en el verso número 10. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reyes. Josué tomó al cabecilla, al que lideraba toda esta multitud de reyes. Y todas esas naciones fueron destruidas sin
piedad. Viene el verso 11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego, destruyeron a todo, absolutamente todo. No quedó nada con vida. Es que hay una pregunta importante. ¿Por qué Dios permitió esto de matar a tanta gente? ¿Mm? Hay toda una polémica en cuanto a la guerra de Israel con Hamas. ¿Cómo se llama? ¿Por qué los israelitas respondieron de esta manera contra estos eh, que han destruido, ¿no es cierto?, que atacaron a Israel? Bueno, porque se lo merecen. No hay otra respuesta. Saben, estas naciones a las cuales Israel está destruyendo son naciones que tuvieron 400 años para arrepentirse y cambiar, y no lo quisieron hacer. Cuando Dios le prometió a Abraham que le daría por heredad esa tierra, la tierra prometida, Dios le dijo a Abraham en esa oportunidad, cuando le promete llevarlo a su descendencia a esa tierra prometida, le dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque iban a estar esclavos 400 años en Egipto. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Estoy citando en Génesis capítulo 15 y el versículo número 16. ¿Por qué Dios le dice? Porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Porque en ese lugar donde Dios quería llevar a Israel a que heredasen esa tierra, la gente que vivía ahí practicaba el bestialismo, la homosexualidad, quemaban a sus hijos en los brazos de un dios llamado Moloch, y había aberraciones impresionantes. Yo no sé si escuchó las noticias que en una parte de Santiago asaron a dos abuelitos y se los comieron aquí en Chile. Uno está escuchando noticias que se encontró un brazo, una mano por allá, se encontró el dorso de un cuerpo en el río Tanto, y el crimen ha entrado con una maldad increíble en Chile. Y todas estas corrientes de carteles de narcotráfico ya están en Chile y han tomado asiento en Chile. ¿Por qué? Porque la puerta del norte está abierta. ¿Y por qué está abierta la puerta del norte? Y cualquiera entra, bueno, porque los delincuentes son víctimas y esta gente no ha tenido posibilidades de cambiar. Y esa es la mentalidad que tienen nuestros gobernantes. Qué absurdo, ¿no es cierto? No, estas naciones no quisieron arrepentirse durante esos 400 años. Entonces Dios vio que no hubo arrepentimiento en ellos. Y mire lo que dice aquí en Josué 11, versículo 19. Dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. No quisieron. Salvo los hebeos, los gabaonitas, que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Y por qué? Porque pasaron el límite de la paciencia de Dios. Como les dije, la tierra gemía por su inmundicia. Mira, acompáñenme lo que escribió Moisés. Vamos a Levítico capítulo 18. Levítico 18, versículo número 22. Dice, le está instruyendo a Israel. Miren lo que le instruye a Israel. Dice, no te echarás con varón como con mujer. La homosexualidad es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse. ¿Qué es lo que es esto?
es perversión. Esto es el bestialismo que se practicaba en Canaán. En ninguna de estas cosas, verso 24, os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad. Mire, Dios los visitó para decirles que se arrepintieran sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Ya habían muerto muchos, pero no querían arrepentirse. Verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que habitó antes de vosotros. ¿Y cómo es esto que la tierra vomita a sus habitantes? Bueno, hermanos, hoy día Dios permite en muchas localidades plagas, terremotos, maremotos, huracanes. ¿Por qué? Porque todo lo que se está practicando en este mundo es del mundo cananeo. ¿Ya? Muy bien. Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento envía tres clases de juicios. El primer juicio que envía Dios fue el diluvio. Usted sabe lo que ocurrió con el diluvio, porque ninguna carne buscaba a Dios, nadie, todos se corrompieron, y Dios decide destruir a la humanidad con un diluvio. Luego hay un segundo juicio contra 4 ciudades, entre las cuales está Sodoma y Gomorra, un juicio por fuego, y Dios los extermina por el bestialismo y la homosexualidad. Y el tercer juicio que aparece en el Antiguo Testamento es la conquista de Canaán, comandada por Josué. ¿Para qué? Para barrer con esa generación perversa que se había levantado en esa región. Bueno, aquí se nos dice que las ciudades de las montañas no fueron destruidas. Miren el versículo, vamos a Josué de nuevo, 11, versículo número 13, versículo número 14. Dice: pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres siguieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Mataron a toda la gente, pero dejaron las ciudades paradas. ¿Ya? Y verdad, estas ciudades fueron usadas para habitarlas. Era una ventaja, pero también un peligro. Miren lo que dice en Deuteronomio, capítulo número 6, Deuteronomio 6:10, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ya? Y Dios le dice: ten cuidado, vas a llegar a esas casas donde hay todo lo que tú nunca habías imaginado, van a haber cisternas, viñas, olivares que tú no plantaste. Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Ya? Y aquí estaba el peligro, queridos hermanos. ¿Ya? Porque en esas ciudades se construyeron altares paganos, y es lo que vemos en el tiempo de los reyes, cuando los israelitas empezaron a practicar en esas ciudades de las montañas cultos a las deidades del cielo y prácticas abominables a su fe como creyentes. ¿Ya? Dice, estoy leyendo aquí en mis apuntes el tiempo tan hermoso del rey Josafat, que comenzó a reinar de 35 años y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto
Y agrega, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos, en esas ciudades de los lugares altos. Ocultamente y secretamente ocuparon eso para hacer cultos en los lugares altos. Y esto refleja, hermanos, cómo la obediencia a veces puede ser parcial. Decimos que obedecemos, pero tenemos nuestros lugares altos, aquello que nos permitimos y que nadie de la asamblea sabe que hacemos, pero lo hacemos secretamente, ¿ya? Y esto fue lo que llevó a la ruina a el rey Salomón. Y nos dice que Salomón hizo lo malo después de tanta sabiduría que Dios le dio, de tanta bendición que Dios le dio. No hubo otro rey como Salomón. Pero en el capítulo 11 de Primera Reyes, verso 6, dice que hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Antes, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y que le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habitado esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y viene la ruina para Israel. Irreversible. Y hermanos, las pequeñas licencias, yo me lo digo a mí, las pequeñas licencias que nos permitimos nos llevarán a la ruina, a nosotros, a nuestra familia y a la asamblea. Bueno, termino diciéndoles, hermanos, volvamos a Josué, capítulo número 11, en el verso número 18, dice, por mucho tiempo Josué tuvo guerra con estos reyes. Esto no fue fácil, hermanos. Esto fue por mucho tiempo. Y de esta manera nosotros también, por mucho tiempo, hermanos, tenemos que estar en guardia constante y seguir batallando con enemigos que están dentro de nosotros, la carne, y que están fuera de nosotros, el mundo y Satanás. Y tenemos que estar siempre en guardia, dependiendo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, así que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. A veces uno dice, esto no me va a pasar a mí. No, cuidado, cuidado. Siempre tenemos que estar en batalla. Satanás, el mundo y la carne siempre van a oponerse a nuestra fe. La carne que no descansa, el mundo tan atractivo y Satanás que siempre persevera. Debemos vigilar, ¿ya? Finalmente Josué termina todo esto y como ya leímos en el versículo número 23, dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. ¿Ya? Esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué significa esto? La tierra descansó de la guerra. Y que Josué destruyó, destronó y venció a toda esa confederación de reyes y entregó todo esto a Israel para que heredase. Vamos a ver todo esto con la ayuda del Señor la próxima semana. Vamos a elevar una oración. Padre amado, te damos gracias por nuestro Josué celestial, tu Hijo amado, que fue tan obediente y que gracias a su obediencia, él fue a la cruz y venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Él en vida venció al mundo
Y también nuestro Dios, Él venció a la carne, al pecado, para que nosotros podamos obedecerte y vivir una vida cerca de ti. Gracias, nuestro Dios, por la victoria de nuestro Josué celestial, el Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser obedientes como tu Hijo amado y a honrarte con nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.